Hola a todos, muy buenas tardes o días o noches, no sé en qué momento ustedes estén viendo o escuchando este episodio del podcast, pero en todo caso quiero agradecer primero que estén acá y segundo contarles que tenemos una invitada que a lo mejor algunos de ustedes ya conocerán, los miembros pues, de la comunidad de Charla Legal, y la invité para que hablemos un poquito de su experiencia. Ya se fue de viaje, ya a lo mejor nos contará un poquito más a continuación. Ella se llama Erika Bedoya. Déjenme, yo cuadro por acá. Ya la tenemos aquí en vivo y en directo. Y nada, Erika, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, hola, gracias por la invitación y pues dispuesta a hacer una charla muy amena en este podcast. Bueno, tú ya eres aquí un poquito, sí, ya hemos hecho cositas, ya hemos hecho para redes sociales algún que otro live, hemos hecho algunas cositas. De hecho, que días por fin nos pudimos conocer, nos pudimos tomar algo y charlar. Y nosotros, yo me acuerdo que del último live habíamos quedado en algo, que es de hecho lo que vamos a hacer en este momento, y es que tú te fuiste para Canadá, no sé si le quieras contar a la gente cómo fue esa historia, y Sí, para llegar al punto de lo que vamos a tocar el día de hoy. sí, pues a ver, como un resumen de lo que pasó en el año 2022, yo estaba haciendo una maestría aquí en Colombia para la Universidad de los Andes y un requisito que me exigía era inglés. Yo había hecho un examen y pensaba que no había pasado ese examen, sí lo había pasado, pero ya había hecho todos los papeles para irme para Canadá y ya había obtenido la visa en el año 2021 a finales. Pero tomó la decisión de irme pasado el tiempo de invierno para poder llegar, digamos, a un clima un poco más decente, entre comillas, porque obviamente, como ustedes sabrán, Canadá, y no puntualmente en Vancouver donde estuve, pero el resto de Canadá hace demasiado frío. Entonces, pues llegar en una temporada como esta a un país desconocido, pues conociendo muy poca gente, etcétera, pues no es tan ameno. Entonces tomó la decisión de aplazar un poco el viaje, lo cual fue la mejor decisión, y empezar en el año 2022, en febrero del año 2022, pues viajando a Canadá a tomar un curso de inglés. Inicialmente, ese era mi propósito, irme unos 4 meses, realmente era mi propósito irme muy poco y luego devolverme. El tema se alargó y duré prácticamente todo el año viviendo, pues más adelante les contaré, pero viviendo en Canadá, pero siguiendo trabajando para Colombia. Vale, tú ahí te fuiste con un objetivo que era, tú estabas haciendo una maestría, ¿cierto? Ya la terminaste, ya que te graduaste, si no estoy mal. Sí. Cuéntanos de qué era la maestría, cuál era el motivo como del viaje. Ajá. Entonces, bueno, yo estudié una maestría que se llama Maestría en Derecho Privado de la Universidad de los Andes. Esta maestría tiene, como su nombre lo dice, tiene un enfoque exclusivamente hacia el derecho privado, hacia el sector privado. Y lo hice porque hace ya casi 4 años, 3 años y medio más o menos, tomó la decisión de empezar a emprender y montó una firma de abogados. Y uno de mis propósitos para el año 2025, bueno, ya se los voy a como adelantando, es el incremento en los clientes extranjeros, es decir, inversión extranjera que vea como potencial Colombia y Latinoamérica. Entonces, esto hizo que mezclara dos propósitos. Uno, un propósito meramente educativo, que era precisamente tener una experiencia, aprender inglés y desarrollarlo de mejor manera. Y pues viajar realmente, como darme esa oportunidad de tener un año donde pudiera viajar, conocer. La razón por la que yo escojo Vancouver es porque mi hermano vive allá, estudia aviación allá y me parecía más fácil, digamos, convivir en un país nuevo con alguien pues tan cercano a mí como mi hermano. Entonces, pues por eso tomo la decisión de irme. La maestría adicionalmente y la razón por la que viajo en febrero es porque me quedaba solamente un semestre de maestría, digamos, no sería todo el año entero, sino un solo semestre de maestría y ya estaba en la segunda fase de mi tesis de maestría que era sobre blockchain para el sector inmobiliario. Entonces también tenía mucho que ver la necesidad de aprender inglés porque la mayoría
de documentación que encontramos sobre este tema, pues está en inglés y realmente el desarrollo, digamos, en algunos países muy puntuales que han tenido con respecto al blockchain para el sector puntualmente inmobiliario, pues está o traducido, porque por ejemplo, un país que no lo creeríamos que tiene un desarrollo amplio en el tema es Serbia, pero pues la traducción de la documentación evidentemente está. Entonces, por eso nos fuimos. Vale. Entonces, teniendo este punto de partida y es que te fuiste a investigarte este tema de blockchain, cuéntanos qué encontraste, cómo te fue por allá. Obviamente, me imagino que descubriendo un mundo nuevo, porque aquí en Colombia, incluso que con la globalización y el internet, poco de pronto todavía se tocan ciertas cositas. Por ahí se hicieron, creo, si no estoy mal, el año pasado algunas transacciones con una startup colombiana, pero no era que se hiciese blockchain para la compraventa, sino que fue simplemente transacción económica, ¿no? De valor. Sí, Pero cuéntanos ahora, cómo lo viste. ahora con el tema de la tokenización ya cada vez está más fuerte. Hay una compañía en Colombia que creo que se llama Tokenity, algo así, si no estoy mal. Y cada vez las empresas de inversión en el sector inmobiliario ven como una alternativa el tema de los tokens. Bueno, yo creo que algo importante a hablar más allá del tema de blockchain, que creo que fue lo que realmente me dejó Canadá y la experiencia del año pasado, fue una apertura a un mercado global. Y esto tiene una razón de ser y es que especialmente Vancouver, en la zona donde se encuentra ubicada Vancouver, es una zona donde llega demasiado asiático, entonces es una población pues evidentemente migrante, pero en su mayoría de Asia, es decir, todo lo que conocemos como Japón, Corea, Hong Kong, China e indios. Entonces, esto hace que la mente se expanda bastante, adicionalmente que hay muchas personas del Medio Oriente, lo que me permite entender por qué una ciudad como Vancouver tiene unos altos valores en los metros cuadrados. Entonces, digamos que me permitió equiparar y entender un poco más por qué cosas como esas suceden. Y Ujú. es que evidentemente Vancouver al ser receptor de dineros de extranjeros, que esto es muy importante y ya voy a explicar por qué, digamos, recibir sus dineros de extranjeros y empezar a comprar los bienes inmuebles en esta ciudad que tiene puerto y está muy bien ubicado con respecto al Pacífico, evidentemente hace que se eleven absurdamente los valores de los metros cuadrados y de los bienes inmuebles en esa ciudad puntualmente. Es más, es de los pues, es equiparable de los metros cuadrados a Nueva York. Entonces Ujú. realmente es muy costoso la renta y esto obligó toda esa transición de conocer un poco sobre la ciudad a que el gobierno canadiense suspendiera la inversión extranjera para la compra de bienes inmuebles. Sí. Entonces, yo creo que esto me permitió entender un poco como un país, evidentemente ahora, cuando ya ha hecho una apertura durante muchos años a la migración, cuando ha hecho durante muchos años una apertura a recibir fondos de terceros para potencializar la ciudad, porque realmente la ciudad es una ciudad meramente migrante, como ya lo dije, de migrantes y eso hace que haya una exploración distinta de cómo se ve la ciudad. Entonces, te abre un poco el espectro a entender qué pasaría si nosotros como Colombia o como Latinoamérica diéramos o nos potencializáramos de la misma manera, recibiendo inversión de extranjeros para potencializar un sector que desde hace mucho tiempo es un sector muy conservador, pero que ha permitido mover la economía durante mucho tiempo, que es el sector inmobiliario. Creo que eso fue el enfoque de la segunda parte de mi viaje y fue entender un poco cómo se movía el sector inmobiliario específicamente en Vancouver y el nivel de transacciones que tiene esta ciudad, porque algo distinto a lo que sucede en otros países
de suramericanos, por ejemplo, pero que sí sucede en Estados Unidos y en Canadá, es que el sector inmobiliario es supremamente regulado. Por lo Ujú. tanto, los agentes inmobiliarios tienen que pasar por muchos exámenes, hacer cursos muy costosos, acreditarse, etcétera. Y la vacancia no es una vacancia, digamos, no es algo que veamos con facilidad. Por lo tanto, las oportunidades de inversión inmobiliaria puntualmente en Vancouver no es que sean muy amplias. Esto hace que el metro cuadrado evidentemente crezca y el sector pues enriquezca aún más. Entonces, esto fue como la segunda fase, lo cual me pareció supremamente interesante y me permitió entender un poco cómo podría ser la apertura a ver mi negocio desde Colombia como un negocio más global y no necesariamente exclusivamente para Colombia. En cuanto a Colombia, encontraste, obviamente, creo que en algún momento lo hablamos, muchas diferencias, ¿no? Normativamente, puntualmente, tú dirías, digamos, Colombia a lo mejor eso hará que tenga algún tipo de ventajas o desventajas en la misma medida, pero tú que, digamos, en comparación con Vancouver puntualmente, una ciudad como Bogotá, que de por sí me parece que igual el sector inmobiliario y de la construcción, por ejemplo, en Colombia también es un tema muy importante, creo que es de los sectores que más transacciones realiza, ¿no? Por ello también es como que han sido también muy abiertos a asegurar precisamente todo este tipo de negocios. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Qué, de pronto, qué ves que se debería fortalecer? No sé si de pronto, tú dices, allá obviamente se regula mucho desde el tema de que tú seas agente inmobiliario. Me imagino que en ese sentido y en ese estricto sentido todo será más regulado, pero, de pronto, ¿eso será bueno? ¿Cómo ves tú el tema de la flexibilidad en esos puntos? ¿O es mejor tener como claridad desde el punto de vista como una guía, ¿no? Sí, Normativa por el estilo. si lo hablamos exclusivamente, si lo hablamos de manera general, en un marco como de las transacciones, digamos, temas legales en general, yo creo que la base del éxito que tiene Canadá puntualmente digamos, en las bajas tasas de incumplimiento es precisamente su rigurosidad. Creo que es un país extremadamente organizado, evidentemente, y lo sigo sosteniendo, tiene muchos errores y hay muchas cosas que, pues no es un país perfecto, evidentemente, pero sí tiene algo muy importante y es su organización y eso hace que la gente, a través de ser tan organizados, entiendan la importancia de cumplir. Ujú. Entonces, esto mitiga un poco el tema del exceso de acudir a cortes. Recuerdo una conversación que tuve con un par de amigos abogados que hice en Canadá sobre este tema y es más un tema transaccional, es un Sí. tema de poder evolucionar en los negocios, lo cual considero que debería ser digamos, la clave para las transacciones en Colombia. No podemos basar el tema legal y mucho menos los negocios en soportar una mala fe. Todo lo Ujú. contrario, debería ser desde el enfoque de que las transacciones y los negocios son dados para que ambas partes ganen y no para tumbar al otro. Y Claro. yo creo que esa es una visión muy grande que tiene Canadá y especialmente el canadiense. Y hay un comentario que me hicieron muy interesante y es que quien tome la decisión de emigrar a Canadá tiene que adaptarse a la vida al canadiense y no todo lo contrario. Y lo que suele llegar a pasar es que el migrante que no se adapta pues se aburre y se devuelve y dice que es muy aburrido, que Canadá es muy estricto, pero pues básicamente son los parámetros de conducta donde ellos tienen digamos, de respeto recíproco y en Ujú. ese orden de ideas pues fluyen de mejor manera los negocios. Evidentemente también hay gente de todo, pero hay otra cosa muy importante y es que algo que tiene, por ejemplo, Canadá, que deberíamos también impulsar, que no es un tema, me estoy yendo un poco más, me estoy yendo un poquito de lo que deberíamos hablar, pero quisiera tocarlo, y es que, por ejemplo, si vamos a hacer un arreglo en una casa, si vamos a tener que hacer algún ajuste, la persona debe tener unas certificaciones o como unos permisos para hacer estos labores. Ujú. Esto mitiga evidentemente riesgos a la hora de operar cualquier activo inmobiliario, puntualmente cuando hablamos de activos inmobiliarios, pero en cualquier arista en que desarrollemos nuestras vidas, pues evidentemente si el trabajo viene desarrollado por una persona
debidamente certificada, pues eso genera mayor seguridad en el resultado final de eso que estamos esperando. claro. Eso me lleva a una conclusión con respecto a un tema que puede ser muy salido de nuestra conversación, pero es el enfoque tan importante que le dan a Canadá sobre trabajos, digamos, sobre la educación enfocada hacia el trabajo, Ujú, que es algo que nos hace falta como colombianos y el contexto de entender un poco que no necesariamente una carrera universitaria o claro, un posgrado, etcétera, nos va a garantizar un buen empleo y que sí en países como Canadá permite el desarrollo de trabajos ligados, digamos, de educación ligada al trabajo, enfocada a específicamente la certificación para el trabajo, pues permite mayor productividad en el día a día y enfocar los recursos en los empleos que realmente son necesarios para el desarrollo de un país. claro, porque es que, o sea, hay que ser muy claros en ciertas cosas. Yo también cuando estuve en Suiza observé ese tipo de cuestiones, sobre todo en la parte formativa, es decir, así que cualquier tarea o actividad te la realiza una persona o te la tiene que realizar una persona que tenga una certificación y que tenga un entrenamiento y que, es decir, o sea, desde que te pinte la casa hasta lo que sea, o sea, cualquier cosa que tú vayas a hacer y eso obviamente repercute mucho en la economía porque, lo vuelvo y digo, no todas las actividades que realiza un profesional son productivas y no todas las profesiones están dadas para producir, digamos, activos o riqueza, sino que a lo mejor están dadas a otro tipo de enfoques, ¿no? Y hay actividades que no son profesionales, evidentemente, que sí, digamos, como la mano de obra que se requiere para construcciones de edificios, etc., 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 que son fundamentales para que se genere riqueza, ¿no? Ujú. Y ese es un punto bastante importante. Ahí en ese punto yo te quería, bueno, no en ese punto como tal, pero tú mencionaste, por ejemplo, el tema de la tokenización, tú le puedes decir a la gente qué es esa vaina, en qué consiste, porque acuérdate que si esta es una comunidad, o sea, en la comunidad que tengo, pues es afortunadamente de gente que le gusta, que es como quisquillosa, curiosa con el tema legal y pues está aprendiendo, escuchando estos podcasts, ¿tú qué les puedes contar? Una definición que tú les puedes decir, ¿qué es eso de tokenizar? ¿Qué es eso? Ok, hablemoslo, digamos, muy escuetamente, pero Claro. básicamente al ser como esas cadenitas de bloques, lo que hace el token es que genera un código, digamos, Ujú, literalmente genera un código que tiene la información de la transacción. ujú, Entonces, ahí es donde vamos a validar toda la trazabilidad de la transacción. Lo que planteábamos lo que planteaba en la tesis básicamente era cómo podemos migrar toda la transacción tradicional que hablábamos desde de la escritura pública con el enlace al certificado, digamos, al registro, el certificado de libertad y tradición, y cómo migramos esa información directamente al token, ujú. donde evidentemente podríamos mitigar algo que es el error humano en el momento de los registros. Y lo que hablábamos en la tesis básicamente era una fase, digamos, preliminar de si esto realmente podría llegar a convertirse en algo legal. ¿Qué quiere Claro, decir? Evidentemente, al haber una norma muy puntual con respecto a la escrituración de bienes inmuebles en Colombia, la cual tiene esas dos fases que son el título y el modo, cómo ver la potencialidad de la tokenización mediante blockchain como un equiparable legal a esa escrituración y a ese ujú. registro, porque si no tendríamos que hacer modificación al Código Civil, etcétera. Entonces, pues básicamente es una validación de esa transacción en donde sí evidentemente se estableció que si va a ser un pago X o Y no se realiza el pago, pues ahí evidentemente cala el incumplimiento. Entonces tiene toda la trazabilidad y toda la información desde el minuto cero hasta el minuto en que se hace la entrega del inmueble, lo cual me parece maravilloso, pero digamos que actualmente lo que estamos viendo es un tema meramente transaccional, mientras que va evolucionando un poco más el tema. Como les digo, en Colombia puntualmente hay una normatividad que hace generar un vacío, Ujú. digamos, sí, es un vacío de no entender si podríamos hablar de equiparables eh, legales, hablarlo de alguna manera. Claro, porque digamos que en este momento esa actividad registral está, pues el monopolio lo tiene el Estado, ¿no? A través de la Superintendencia
de registro de de notario. instrumentos públicos y eso, perdón, de notariado y registro. Y los notarios tienen como esa actividad de dar fe pública, cosa que, digamos, si yo equiparo lo que me da un notario a lo que me da blockchain, yo prefiero irme toda la vida con blockchain y no con el notario, porque, Exacto. porque él solamente te da fe de lo que se está haciendo dentro y no puede ver precisamente toda la transacción, cosa que sí, digamos que es como una información que puede ser consultada en esta cadena de bloques. Obviamente no la puedes modificar, creo que ese es un tema, un puntazo. O sea, No, es muy difícil modificar un bloque, ¿no? Y la información que está dentro de un bloque, porque como tú bien lo explicabas, es cada bloquecito tiene la información del bloque anterior, por eso se llama cadena. Entonces, tendrías que modificar absolutamente todos los bloques desde el último hasta el primero, en ese orden, ¿no? Y tendrías que ser mucho más rápido que toda esta gente que uno llama mineros, ¿no? Que se les llama sí, mineros y que en sí, o sea, pandemia tocaría volver a hacer la transacción, básicamente. tocaría volver a hacer desde la primera transacción hasta la Ujú. última. Entonces, claro, digamos, eso un notario no te lo da. O sea, para mí, digamos, ya que hablamos de estos temas, tendría que sí hacerse unas modificaciones tremendas, pero no sé si en Vancouver, por ejemplo, encontraste este tipo de, digamos, estas intermediaciones al momento de transferir la propiedad, ¿cierto? ¿Viste algo similar o todavía no se está haciendo? ¿Qué encontraste allá? Todavía, todavía no. Yo creo que el tema de los notarios está destinado a desaparecer a un corto o largo plazo, Sí, 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 pero tal es cual. un monopolio en todos los países, sinceramente, entonces eso hace un poco complicado el tema. Em, pero algo bueno que tiene, digamos, estos países del common law es que su base es en la escrituración, no el Ajá, registro, que creo que okey, es, a ver, cuando estaba analizando el tema de la tesis, lo que yo veía era que el equiparable está perfecto para la fase del notariado, es decir, sí, para la fase de la escritura. Lo que me complica, digamos, el equiparable legal es en la fase de registro, porque yo tengo que hacer dos momentos. En cambio, el blockchain ya me permite las dos al mismo tiempo. Me deja hacer el registro porque tiene la oponibilidad a terceros claro, y me hace el tema de la escrituración. Pero digamos que la equiparación sería compleja en la medida que sería un avance. Tendríamos que claro, avanzar mucho y mucho tener más un trabajo, sistema muy claro, robusto desde el Estado, porque es a la final quien maneja el tema del registro. Entonces, claro, eso sería lo que volvería un poco compleja el equiparable. En cambio, en otros países no existe esta figura como de registro, pero sí hay como una trazabilidad digamos, no hay como un certificado de libertad y tradición, pero sí hay una trazabilidad de registro. Entonces, ujú, eso es lo que de pronto este monopolio, digamos que usualmente que lo tiene el Estado, pues es lo que hace complejo realmente la equiparación. Pero sin embargo, creo que el tema de la tokenización se está creciendo mucho, lo vi creciendo mucho en España, especialmente. Lo vi España está en España ahorita creciendo tremendo, muchísimo con este tema. inclusive lo hablábamos, España creo que ahorita tiene la oficina que se encarga de varios de estos temas de blockchain e inteligencia artificial para toda Europa. Y me parece, creo que si no estoy mal es en Albacete, me parece una cosa tremenda y beneficioso para, sobre todo para la comunidad de habla hispana, porque tú bien lo dices, eso va a permitir que exista más contenido en español sobre este tema. Ujú. Sí, porque realmente el contenido está en inglés, o sea, la Ujú, mayoría de contenido evidentemente sí, sí encontré contenido en español, pero hay mucho contenido en inglés. Y los países están tratando de empezar a tocar este tema y no quedarse atrás. Yo sí siento que es algo que nosotros tenemos que seguir puyando digamos, en tu caso, que tienes la oportunidad de tener una comunidad y conocer personas del sector de Legal Tech. Considero que es algo que sí debemos impulsar. Ese sector es un sector muy importante. Evidentemente, FinTech es un sector importante, pero no podemos descuidar el PropTech, que es un ujú, sector que históricamente ha permitido un montón de transacciones, permite la viabilidad de muchos empleos a nivel nacional. claro. Es un sector que mueve la economía y que a hoy, por ejemplo, con el tema de las tasas de interés y demás, se ha visto golpeado, Ujú. porque La, la población
población media, digamos, no está dispuesta a acceder a A un los bien créditos, inmueble a una tasa tan alta de interés. Lo que me claro. permitiría una tokenización, evidentemente, es tratar de lograr acceder a un sector que para muchas de las personas es un poco inalcanzable por los altos costos, primero, del valor del inmueble. Consideremos que Bogotá es una de las ciudades con un metro cuadrado altísimo y adicionalmente a sentir seguridad en esa transacción, que no me lo daría simplemente en la creación. Vamos a poner un ejemplo, en la creación de una sociedad en donde somos todos socios bajo ciertos modelos y tipos de acciones, digamos, diferentes entre sí, pero que al final sigue siendo una sociedad y que corremos el riesgo, pues, de que cualquier cosa pase sobre la misma y compramos un inmueble. Ujú, Evidentemente son mecanismos que se pueden hacer, pero generan unos riesgos que no lo genera la tokenización, evidentemente. claro. Por ejemplo, por ejemplo, este tema de registro, no sé si tú supiste, el año pasado la Agencia Nacional de Minería, que también tiene acá a su cargo una función de registro bastante importante respecto de los títulos mineros que se aprueban en el país, ¿no? Ellos empezaron un piloto para empezar a utilizar blockchain con estos títulos. Entonces, me parece que a mí que abre las puertas a que todas estas actividades de registro también de alguna manera u otra estén migrando. La verdad desconozco yo si es una blockchain controlada, digamos, pública por el Estado, o si es una blockchain que se conecta a una de estas de, no sé, Ethereum, por excelencia termina siendo esta. Pero el caso es que, digamos que ya si empezaron a hacer esos pilotos, no sé internamente qué tan bien les ha funcionado, qué tan mal, porque también puede estar la opción de que ellos digan, pues no nos sirve, o el costo-beneficio todavía no lo vemos, etc, etc, etc. Pero me llama la atención y no sé tú cómo lo veas, que ese tipo no sé, como de prácticas se estén empezando por lo menos a probar en ambientes un poquito controlados, con algunos títulos. También la superfinanciera con su Sandbox estuvo preparando no sé cuándo salga, pero sé que ya terminó el Sandbox regulatorio para todo el tema de cripto también, que es algo también muy positivo para el tema financiero, ¿no? ¿Tú cómo ves este tipo de actitudes por parte de las autoridades? Sí, yo también siento que nos hace falta entender un poco en que estos sistemas, su esencia es la descentralización. Ajá, Entonces, al ser la descentralización su esencia, considero que una parte importante del movimiento de blockchain debe ser desde el sector privado claro, y no exclusivamente desde el sector público, porque volvemos nuevamente a la misma fase y es que centralizamos todo. claro. Entonces, lo que busca el blockchain es descentralizarlo completamente. Entonces, em, muy al lugar, yo creo que estamos tarde, un poquito Ujú, tarde, con movernos y agilizar un poco el tema, pero entiendo también que es un poco ese miedo y el riesgo a regularlo todo sin conocer a detalle cómo funciona. Yo creo que cuando las cosas no están reguladas, digamos, en un espectro amplio y detallado, permite un mayor manejo desde nuestra creatividad legal. ujú, Y eso nos permite un marco de acción mayor a cuando el 100% está regulado. Entonces, claro. desde mi perspectiva, considero que el sector privado debe empezar a moverse aún más con la creación y desde la creatividad, la creación y el fomento de la innovación y en la medida que esto suceda desde el sector privado a nivel Colombia, pues va a llegar esa oportunidad de regulación, porque todos sabemos que la regulación viene con posterioridad al cambio, cuando ya se dan cuenta que evidentemente la cosa está estallando. No tenemos que llegar hasta ese punto, pero sí creo que nos hace falta un enfoque y digamos, un tema un poco más permisivo por parte del Estado de permitir un fomento de la innovación y de la creatividad por parte del empresariado colombiano, porque yo también siento un miedo y un rezago por parte del empresariado, y más ahora de hacer cualquier movimiento en Ujú, innovación con respecto a blockchain que luego le vayan a censurar. Entonces es un claro. poco, yo creo que la apertura que debería tener el gobierno es más a generemos espacios que permitan entender cómo vamos a desarrollar esto de aquí a futuro y empecemos a crear, pero sin empezar a censurar estos emprendimientos.
Claro, no, y es que inclusive no solamente pensando en el empresariado y demás, que obviamente es súper importante, sino también en las personas, por ejemplo, en el mercado de la compraventa de vivienda usada, ¿no? Imagínate tú todos los beneficios de blockchain al momento de tú ir a buscar tu siguiente casa, pues usada, no sé, y encuentras que tienes una serie de garantías detrás de la identificación del comprador, de toda la trazabilidad, no sé, de una serie de cosas que se pueden almacenar de pronto en este tipo de herramientas que no se incluyen en una certificado de tradición y libertad, inclusive, ¿no? Con esto Sí. quería preguntarte y me gustaría que entráramos como a la parte, listo, esto fue desde el punto de vista como transaccional. Ahora me gustaría preguntarte cómo viste la parte de resolución de disputas, porque evidentemente una transacción, así esté bien hecha, no está exenta de tener algún tipo de controversia. ¿Cómo viste el tema de resolución allá en Vancouver? Acá en Colombia todavía es un poco caótico, la gente ya por lo menos está más dispuesta a hablar, pero todavía sigue siendo un poco caótico, sumado pues obviamente a toda esa infraestructura que está bastante rezagada, ¿no? ¿Tú cómo, qué viste allá? ¿Cómo ves el tema preventivo también, sobre todo? Sí, hay algo bueno, que tiene Canadá, que tiene igual Estados Unidos, y lo recuerdo en una conversación, y es que no sé si han visto alguna película, cuando pasa algo, sucede algo, van directo a la corte, se lo Sí. solucionan rápido, ¿sí? Ujú. Como tienen el mismo mecanismo anglosajón que vemos en las películas de Estados Unidos, es exactamente lo mismo que vemos en Canadá, lo cual Ok. permite un poco más de agilidad, no es el mejor, pero sí permite agilidad. Vi y lo discutí sobre el tema del arbitraje internacional, es muy utilizado, ya Ujú. que, como les conté, es un país, pues, en esencia migrante, por lo tanto, tiene muchas compañías, digamos, de otros países, o hay digamos, una diversidad en el lenguaje que necesariamente requiere, pues, que exista una sede y un solo lenguaje que podamos decir equiparables para todos. Otra cosa que veo con respecto a la resolución de los conflictos es el tema de los acuerdos privados. Si tienen Ujú. un enfoque bien fuerte con respecto a logremos una transacción, logremos un acuerdo y finiquitemos el problema. Em, básicamente como en eso, que es muy fuerte ahorita en Canadá, o lo que de pronto nosotros como población hispana y latina es que realmente vemos, porque a ver, em, voy a poner un poquito de contexto de cómo se maneja, la diferencia que tiene Estados Unidos versus Canadá. Ese Ujú. Canadá es y es puntualmente Vancouver, es una ciudad de comunidades. Sí. Entonces, vemos asentados por ciudades o por pueblos, llamémoslo de alguna manera, ciertas comunidades persas, indias, no sé, europeas, latinas. Entonces, el acceso a mucha información es un poco sesgada desde ese punto de vista. Básicamente, accedemos mucho al contenido y lo que está buscando el hispano y el latino, y en ese caso, digamos que tenemos acceso a información un poco más con respecto a la migración. Entonces, Ujú. mucho derecho migratorio, mucha consultoría sobre cómo legalizar una residencia permanente, un tema de taxes en Canadá, el tema de legalizar mi ciudadanía como canadiense, etcétera. Entonces, eso es lo que realmente la mayoría de información desde el aspecto legal podemos acceder los latinos. Ok. Oye, muy interesante. Creo que nunca habíamos hablado de esto porque precisamente lo teníamos como reservado para este momento. No sé si quieras hacer de pronto algún tipo de reflexión con la cual terminemos. Y no solamente para, no sé, de lo que tú ves que debería ser como el siguiente paso aquí en Colombia para que logremos en algún momento llegar como a un punto más, como más para estar al día en cuanto a otras latitudes o legislaciones. ¿Y qué mensaje le das a toda esta comunidad de abogados que les encanta la innovación legal, que les gusta aprender y sobre todo que también tienen como esa inclinación por el tema inmobiliario puntualmente? ¿Qué les puedes decir tú a ellos también? Yo
Voy a hablar sobre dos aristas. La primera es si la persona que nos esté escuchando es un abogado cuyo propósito es ser nómada digital. Ujú, Es decir, digamos, le gusta la innovación, pero adicionalmente su score de negocio está enfocado en consultoría. Diría que es 100% viable. Evidentemente, el hecho de que seamos abogados y hayamos estudiado bajo una legislación específica, pues no nos quita el hecho de poder hacer consultoría y estar en cualquier otro país y seguirla haciendo. Y esa fue la reflexión que realmente me llegó a mí en el año 2022, y es que lo que uno quiere hacer lo puede hacer, y realmente es como el enfoque y la base es la organización al interior de nuestras empresas, al interior de nuestros equipos de trabajo, y luego pues poder como bajo una rueda, digamos, hacer girar lo que hemos construido durante mucho tiempo. Entonces, sí es posible y claro que sí se puede hacer, pero hay que pues planificarlo. Creo que ese fue un error, que pues muy sinceramente digo, y es que fui muy impulsiva. ujú, Lo que hice los primeros meses fueron un poco caos entre maestría, estudiar inglés, trabajar y vivir allá, sí, como adaptarme. Mm, Hay que planificarlo bien para que se pueda, para que quien sea un abogado y tenga esa visión de ser nómada digital lo pueda hacer, siempre y cuando no descuide su enfoque y empiece a ver una proyección de su negocio un poco más global. Y con respecto al otro tema, de que podamos, digamos, equipararnos a otras latitudes, llamémoslo de alguna manera, sí, yo considero y estoy muy al lugar con un discurso del presidente de El Salvador, donde decía, déjenos de ver, digamos, en la ONU él hablaba como, déjenos de vernos como una colonia y empiecenos a ver como un país en igualdad de condiciones. Y ujú, creo que internamente nosotros también debemos de dejar de vernos como personas colonizadas o como subyugadas ujú, en un sector de innovación, en donde tenemos que de todas las maneras tratar de equipararnos a otro país cuando no lo somos. ujú, Entonces, bajo nuestras costumbres, bajo nuestras aristas, bajo el entendimiento de nuestro día a día como colombianos en este caso, o latinos a nivel general, entendamos cuál es la necesidad de nuestro mercado y desde ahí empecemos a hacer creación de innovación. No esperemos a a que el gobierno de alguna manera trate de traernos algo de Suiza o traernos algo de Canadá, que ujú, evidentemente es maravilloso tener referentes, pero claro, entender que es una referencia y no es que tengamos que copiar, porque los modelos y la cultura y los modelos de vida de un país son completamente diferentes a otros, y esa es la base de que, como lo escuché en un podcast del dueño, del CEO de Avi, es la base de entender el crecimiento en el país en donde estás potencializando tu negocio. Y yo creo que desde ahí es que realmente podemos llegar a pensar sobre innovación desde el sector. Siempre consideré que el sector privado es la base de todo, ujú, y luego con el apoyo del sector público se potencializan los proyectos. claro, Pero en la base de la innovación, de la creación, debe ser internamente desde el empresario colombiano, entendiendo las necesidades puntuales del mercado y entendiendo la cultura y la visión que debemos dejar, como ya lo dije, de pensar que somos un país que obviamente tenemos muchas carencias y que debemos empezar a resolverlas, pero desde el entendimiento de una cultura completamente distinta a una, por ejemplo, de la canadiense, y verlos como un referente y no como tratar de igualarlos porque son culturas completamente distintas. oye, muy buen mensaje. Creo que ambos mensajes son, o sea, calan bastante, sobre todo porque mencionas algo muy importante que quiero destacar y es conocernos mejor a nosotros, nuestra situación, nuestro contexto, ¿no? Que es único, no es igual al de Venezuela, no es igual al de Ecuador, no es igual al de Perú, así los tengamos aquí al pie, sino que tenemos que conocernos mejor, conocer nuestra economía, nuestros puntos débiles, nuestros puntos fuertes y crecer, ¿no? Innovar en nuestro contexto. Así Erika, es. oye, de verdad, mil y mil gracias por aceptar esta invitación. Creo que es de los podcasts más valiosos que van a tener
esta comunidad. No sé, nos toca echarle cabeza a ver si hacemos algo más. Y para mí es un placer siempre tenerte acá, tenerte en estos espacios que están abiertos para hablar de todas estas cosas. Y nada, te dejo que te despidas. Dale, muchísimas gracias a todos los que puedan escuchar este podcast, que nos puedan seguir también en nuestras redes sociales. Me van a conseguir como abogada Erika Bedoya en todas las redes, Instagram, TikTok, en LinkedIn, en todas las redes van a encontrarme igual. Y pues que podamos tener estos puntos de discusión también por estas redes sociales donde podamos ver qué oportunidades de mejora hay para nuestro año 2023 y lo que viene. Así será. Erika, de verdad, nuevamente mil gracias. Y chicos, a ver, me cambio por acá. Chicos, les agradezco nuevamente por estar aquí en Charla Legal, un podcast para no abogados. Nos vemos en el siguiente episodio y ya saben que cualquier dudita me la pueden dejar en los comentarios. Y nada, también síganos en nuestras redes sociales, abogado Jordan Rojas, y también me pueden contactar a través de mi sitio web, jordanrojasabogado.com. De verdad, mil y mil gracias por estar acá, escucharnos, y nada, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Gracias.